Buenos días, mi nombre es Andrés Páez, ingeniero de apoyo de Consumer SaaS. El siguiente video tiene como objeto presentarles la manera bajo la cual se va a desarrollar el proceso de encuestamiento para el contrato 038-2019. Durante este video les explicaré cuál es el formato y cómo se va a realizar la encuesta en campo. Como ustedes pueden ver, a continuación se presenta toda la encuesta. No obstante, la interfaz que cada uno va a tener en sus equipos móviles es ligeramente diferente. Sin embargo, este video les va a servir a manera instructiva para que sepan cuáles son las preguntas, cómo se van a llenar y qué consideraciones deben tener al momento de hacerlas. Lo primero es descargar el software. El software se llama Kiseo Forms. El usuario, el nombre y el código de la empresa, cada uno lo tiene que tener. Una vez ustedes entran al software, tienen que ir a una pestaña que se llama formularios, y en la pestaña de formularios se van a encontrar con uno que se llama encuesta socioeconómica, el cual es el que estamos visualizando en este preciso momento. La encuesta comienza con saludo, mi nombre es. En esta pestaña tienen ustedes que colocar el nombre de ustedes, entrevistador con número de identificación. Acá colocan ustedes el número de identificación de su cédula, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, mediante el contrato número 038-2019 con la empresa de Construcciones y Soluciones Energéticas SAS. Estamos realizando una encuesta con el fin de analizar la posibilidad de implementar un proyecto energético acá en el nombre de la localidad le colocan el nombre de la vereda donde ustedes se encuentran, vereda, corregimiento, caserío o cual sea el nombre de esta localidad. Vamos a mantenerla todo en mayúscula y con el nombre tal cual es. Es decir, si tenemos una vereda que se llame La Paz, colocamos La Paz, no Paz o La Paz en minúscula, sino que colocamos para todas las encuestas que se realicen en esa vereda el mismo nombre, en este caso La Paz. Les solicitamos su colaboración contestando la siguiente encuesta. Sus datos y respuestas serán tratadas de forma confidencial. Garantizamos que se utilizarán con fines estadísticos para conocer si se requiere la implementación de una solución energética o mejorar la existente e invitarles a socializaciones. Ahora comienzan los datos del encuestado. Acá ustedes van a tener en esta sección 3 preguntas. La primera es datos personales. Si ustedes ven, al lado derecho de la pantalla aparece un icono en verde. Si damos clic sobre este icono, a ustedes se les va a abrir una ventana completa donde van a poder llenar los siguientes datos de la persona: el nombre, los apellidos, un teléfono de contacto, pueden colocar hasta 2 teléfonos de contacto, una fecha de nacimiento. Cuando ustedes le dan a la fecha de nacimiento les va a salir algo parecido a esto, en donde pueden colocar la fecha que necesitan y algunas notas que ustedes tengan del usuario en caso de que las encuentren. Una vez ustedes han llenado esta pestaña, le dan a OK. Si luego, una vez hagan esto, los devuelve a la ventana principal de la encuesta, donde las siguientes 2 preguntas son la foto de la familia fuera de la vivienda y la foto de la familia dentro de la vivienda. Si ustedes dan clic a foto de la familia fuera de vivienda, acá en este icono de la imagen, les va a pedir los permisos de su celular para poder tomar la foto. En ese caso les va a decir también si desean anexar una foto desde la galería de fotos o si quieren tomar una foto. En este caso le dirán que desean tomar la foto en el mismo momento y él automáticamente abrirá la cámara y ustedes tomarán acá la foto de la familia fuera de la vivienda y la familia dentro de la vivienda. Ahora, para estas fotos es importante remarcar algo. A ustedes se les deben entregar unos tableros acrílicos con un marcador. En este tablero acrílico ustedes van a poner el nombre de la familia que están encuestando y las coordenadas de la casa donde están encuestando.
y van a poner a que estas personas, el representante de la familia, se tome la foto, o cuando ustedes le tomen la foto, él va a estar portando, cargando frente a sí en el pecho el, el tablero acrílico, de tal manera que en la foto se vean las personas y a uno de los integrantes sosteniendo el acrílico con los datos del nombre de la familia y de las coordenadas y los coordenadas. Otro dato importante a tener en cuenta con estas fotos es que para las fotos fuera de la vivienda debe verse lo mejor posible cómo es la vivienda, si es en madera, el techo, las condiciones de la vivienda. Debe verse la mayor parte que se pueda. Y la foto dentro de la vivienda es lo mismo que la anterior, pero ya en algún lugar dentro de la vivienda donde se pueda apreciar la mayor cantidad de características de la misma. Una vez terminados estos datos personales, entramos a la identificación de la encuesta formulario. Acá ustedes tienen la primera pregunta, que son las coordenadas. Las coordenadas en latitud y longitud ya les debieron haber pasado otro video en el cual les están explicando el uso del GPS. En este caso tienen que colocar la latitud en decimales y la longitud en decimales. La latitud probablemente sea algo como menos 74.532, Ahora, ustedes pueden escribir por lo menos menos 74,3 o pueden escribir también menos 74.3. En los casos que sea posible elegir las dos opciones, van a siempre priorizar colocar la coma. Una vez ustedes han terminado de ingresar los datos, le dan a guardar y los vuelve a poner en esta ventana. Luego les va a preguntar cuál es la región. Por defecto está Amazonía. El departamento por defecto está Putumayo, pero ustedes seleccionan el departamento que les va a competir. En este caso, por lo menos acabamos de colocar Guaviare, pero para ustedes será Caquetá o el que corresponde. Luego les va a preguntar el municipio. El nombre del municipio nuevamente lo van a colocar en mayúscula. Y el nombre de la vereda. En caso de que ustedes acá arriba hubieran colocado el nombre de la localidad La Paz, por ejemplo, y La Paz fuese una vereda, acá coloquen exactamente lo mismo. Sin embargo, si por lo menos acá en el nombre de la localidad han colocado Resguardo Yaguari 2, por ejemplo, entonces acá tendrían que colocar la vereda en la cual se encuentra ubicada este resguardo. En territorialidad, si ustedes le dan clic, les va a salir un listado de selección múltiple. Tienen que elegir uno de estos. Si es un corregimiento, un caserío, un territorio colectivo de comunidad negra, En caso de que no sea ninguno de estos que están acá, colocan comunidad y le dan OK y continúa. En tipo de proyecto es ampliación de cobertura, esto no lo tienen que tocar. Luego sigue la sección de predio. En el predio ustedes tienen que definir el estrato de esa localidad o de esa vivienda en la que ustedes están. En caso de que no estén estratificados, es decir, si a ellos les llega recibo de algo, muy probablemente están estratificados. O si están dentro del POT y los han, digamos que ya censado antes por estos temas, o por el CISBEN, muy probablemente también estén estratificados. Sin embargo, si no lo están y nunca les han dicho el estrato, colocan o dejan la barra en el 0. Ahora, miren el tamaño. Este tamaño es el tamaño del predio. Si ustedes le dan clic, les va a pedir el área total del predio en metros cuadrados, el área construida en metros cuadrados y el número de viviendas que existen en el predio. Ahora bien, ¿qué sucede? Hay casos donde por lo menos una familia tiene un predio muy grande, de muchas hectáreas. Y lo que se hace es que dentro del mismo predio hay varias viviendas o varios usuarios potenciales. Por ejemplo, está la casa del papá, el hijo se casó
o el hijo tiene una mujer y sacaron otra casa que queda a 800 metros o a 1 kilómetro de la vivienda del padre. En esos casos, el dueño del predio, que en este caso vendría a ser el padre, el área total del predio, que son metros cuadrados, vendría a ser el área de todo el predio. Es decir, si tienes 100 hectáreas, serían 100 por 10.000, ya que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es decir, 1.000.000 de metros cuadrados. El área construida sería la casa del padre, que podría ser 300 metros cuadrados o 200 metros. La manera en que ustedes la calculen es muy al ojo. Miden el ancho por el largo de la casa, el fondo por el largo. Y el número de viviendas en el predio son aquellas que están cerca. Es decir, si la casa del hijo queda a unos 50 metros de la vivienda del padre, entonces aquí sí contaría y el área construida sería el área de las dos casas. Y en este caso habrían dos viviendas en el predio. Sin embargo, si ya están retirados, se cuentan como usuarios diferentes porque a cada uno se le tiene que hacer la encuesta. Si están muy cerca, se hace una encuesta por todas las casas que queden cerca, que queden muy pegadas. Yo diría que a un máximo de unos 50-60 metros de distancia uno de la otra. Una vez ustedes han llenado, les hace la pregunta de cuál es el uso de ese predio que ustedes acaban de encuestar. El uso de ese predio es residencial, es un negocio o es residencial y un modo de producción o negocio. Ejemplo, para el predio de las 1.000 hectáreas, si tenemos un predio de 1.000 hectáreas, probablemente el uso es residencial y un modo de producción, ya que muy probablemente tendrán ganadería o tendrán cultivos. Sin embargo, si el predio que están visitando es sencillamente una casita, es solo residencial, o si es una tienda, será un negocio. Vivienda, tenencia o posesión. Acá les preguntan ese predio si es propio, hipotecado, arrendado, si es una invasión, si es colectivo, si es subarriendo o si es usufructo. Siguiente, infraestructura predominante. Esto es qué tipo de construcción es esa vivienda que ustedes están encuestando. Entonces, si las paredes son en bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, tapia pisada, varilla de adobe, acá ustedes continúan viendo. Lo mismo para el techo y lo mismo para el piso. Eligen una de las opciones y le dan OK. Servicios públicos domiciliarios. La primera pregunta es el agua. Sobre el agua van a tener múltiples preguntas cuando le den clic a esa pregunta. Les va a salir esta pestaña. Cuando ustedes le dan a la fuente, es de dónde obtienen el agua que toman. Si ustedes le dan a calidad, es si es buena o deficiente. Muy probablemente es deficiente. ¿Cómo purifica el agua? Acá entonces hay varias opciones. Las más comunes son hervirla y otra opción muy común para purificarla es mediante filtros de agua. Estos filtros pueden ser de dos tipos. Un filtro de agua portátil, que es el que normalmente se conecta a las llaves o que se conecta a, digamos, desde el punto en el que usted va a tomar el agua, usualmente ustedes lo ven en las cocinas, o un filtro de agua de sedimentos, que usualmente es una serie de tierras y piedras por las que se pasa el agua y una vez sale, el agua está limpia. Estos suelen ubicarse fuera de la vivienda. Sin embargo, la más común acá va a ser o filtro portátil, o hervirla, o ningún tipo de purificación. En gestión de aguas servidas van a tener ustedes una serie de opciones de alcantarillado, pozo séptico, letrina, trampa de grasa, filtro anaeróbico u otro. Acá me voy a detener en otro porque esto me va a dar pie a mostrarles otra cosa. Ustedes van a encontrar muchas preguntas donde está la opción otro. Si ustedes le dan clic a otro, automáticamente les va a salir una nueva pregunta al final donde les va a preguntar qué es eso otro que ustedes dijeron. Entonces, si mi gestión de aguas servidas, es decir, las aguas residuales, no tiene ni alcantarillado, ni pozos sépticos, ni letrinas, ni trampa de grasa, ni filtro anaeróbico, sino otro, entonces, ¿cuál es ese otro método de gestión de aguas servidas? Y acá lo copian y le dan guardar. Siguiente, gestión de residuos sólidos.
Acá tienen que seleccionar cuál es la gestión de residuos sólidos que ustedes o que las personas que están encuestando realizan en su vivienda. La situación del gas, cómo es el gas, si es en pipetas o cilindros, si es gasoductos o si es otra. La comunicación y la información, qué opciones tienen en esa vivienda. Ustedes pueden seleccionar varias en caso de que tengan telefonía móvil, teléfono fijo comunitario, internet propio, pueden seleccionar varias opciones y luego entran a la composición familiar. ¿Quiénes integran el hogar principal? Entonces seleccionan de acuerdo a la composición del hogar. El tipo de familia, si es monoparental, si es unipersonal, si es extensa o si es nuclear. Monoparental es madre cabeza de familia o padre cabeza de familia. Unipersonal es una única persona. Extensa es donde viven tíos, abuelos, primos y demás. Y nuclear es donde hay varios núcleos familiares, es decir, varias familias de padre, madre e hijos conviviendo dentro de la misma vivienda. El siguiente, número de hogares que residen en la vivienda. Entonces, en caso de lo mismo, de que sea nuclear, entonces ustedes colocan cuántos hogares hay en la vivienda. Está por lo menos el hogar del padre, pero luego el hijo se casó y vive con la mujer también. Entonces ya serían 2 hogares. O hay otra familia vecina que también vive dentro de la vivienda, o tienen arrendado a una persona en una habitación y esa persona está con la mujer, entonces ya son 2 hogares. De esa manera. Acá colocan el número de hogares que residen en la vivienda. Temporalidad de los integrantes de la familia en la vivienda previa. Acá les va a preguntar cuántos integrantes de la familia en la vivienda son permanentes, es decir, los puede encontrar los 365 días del año conviviendo en ese lugar y cuáles son temporales, es decir, que pueden estar o no estar. Ahora, hay un caso y es cuando ustedes se entrevistan en una hacienda y quien les está respondiendo es el mayordomo. Si el mayordomo lleva muchos años trabajando con esa familia y es una persona de confianza, probablemente sea permanente. Sin embargo, si es alguien que lleva 6 meses, un año y no se sabe, probablemente sea temporal. En ese caso, por lo menos, miren que acá el número de hogares habrían 2 familias, la familia del mayordomo y la familia de los dueños de la finca, en caso de que no pertenezcan a la misma familia. Siguiente. Número de personas del hogar o la familia que tienen las siguientes características. Entonces, sexo. ¿Cuántas personas en la familia o en el hogar son hombres? ¿Cuántas son mujeres? ¿Cuántos son LGBTIQ? ¿Y cuántos no prefieren responder? LGBTIQ son lesbianas, gays, travestis, bisexuales, indefinidos y no sé qué será la cosa. Siguiente, la edad. Ahora, acá les va a dar un número, es decir, si son 5 hombres y 5 mujeres, deberían haber 10 personas. Esas mismas 10 personas tienen que repetirse a lo largo de toda esta tabla, de todas estas preguntas. Es decir, si yo dije que hay 5 hombres y 5 mujeres, luego cuando me vaya a discriminar por edad, no puede acá darme la suma de todo esto 11 personas, porque se supone que yo ya dije que había 10 personas. Entonces, de esas 10 personas que yo ya dije que había, ¿cuántos tienen de 0 a 6 años, de 7 a 12 años, de 13 a 18 años, de 19 a 26 años, de 27 a 59 y cuántos son mayores de 59? El estado civil, entonces, es la siguiente pregunta. ¿Cuántos son solteros? ¿Cuántos son casados? ¿Cuántos vivos? ¿Cuántos divorciados? ¿Cuántos están en unión libre? Los niños, pues son solteros. Ocupación. ¿Cuántos están empleados? ¿Cuántos están desempleados? ¿Cuántos son jubilados? ¿Cuántos son estudiantes? ¿Cuántos son independientes con empleados directos? ¿Y cuántos son independientes sin empleados directos? En caso de los niños que no estudian, si no estudian y no están haciendo nada, son desempleados. Si no estudian y están haciendo alguna labor, son empleados. Siguiente pregunta es escolaridad. Entonces, en escolaridad
¿Cuántas personas no tienen ninguna educación? ¿Cuántos llegaron hasta preescolar? ¿Cuántos hasta básica primaria? ¿Cuántos hasta básica secundaria? Básica secundaria es hasta noveno grado. ¿Cuántos hasta básica media? Es decir, hasta 11 grado. ¿Y cuántos tienen educación superior, técnica, tecnológica o profesional? Luego de esto, entonces entran al puntaje del SISBEN del jefe del hogar. En este caso, sí tienen que colocar cuál es el puntaje del SISBEN del jefe o jefa del hogar. En caso de que sean mayordomos, acá sí tiene que ser la persona dueña del predio, no pueden ser los datos del mayordomo. Reciben subsidios del Estado por, hay varias opciones, pueden elegir varias. Aunque la persona le dice que ninguna, probablemente solo por el lugar donde está, los niños van a estudiar totalmente gratis y les dan un refrigerio en la escuela. Así que si tienen niños, probablemente, muy probablemente, tienen subsidio a la educación. Y además, si están en zonas del post-conflicto, es probable que tengan ayuda humanitaria. Y lo siguiente es que si tienen salud o si pertenecen al régimen subsidiado, tienen también el subsidio a la salud. Siguiente, acá ya comenzamos a tener temas de salubridad. ¿Tiene problemas de salud por uso de leña? Entonces le preguntan a la persona que están encuestando. Mentiras, les preguntan a las personas que están viviendo en el predio si alguno de ellos tienen problemas por el uso de leña, respiratorios, de visión, quemaduras del cuerpo. En caso de que no tengan, sencillamente dejan la pregunta en blanco. Por manejo de agua, ¿tienen alguno de estos? Si no tienen, dejan en blanco. Se consideran, entonces, de acuerdo a la cultura, pueblo, rasgos físicos, se consideran indígenas, negro, afrodescendiente, palenquero, Eligen según ellos se considera, según condición o discapacidad. Si algunos de los miembros de su familia que residen allí actualmente tienen algunas de estas condiciones de discapacidad. Y si alguna de ellas personas o la familia total ha tenido problemas de desplazamiento, o si prefiere no decir, o si no aplica porque no tiene. ¿Habla lengua nativa de su pueblo? ¿Sí o no? Si ustedes le dan sí, automáticamente se abre una nueva pregunta que es ¿cuál es la lengua nativa que habla? Y copian el nombre de la lengua que habla. Participa en organizaciones. En este caso, ustedes tienen que colocar las organizaciones en las cuales participan. Acá hay un listado grande. Entonces, en el caso de que ustedes le den sí a alguna, ejemplo, si le dan juntas de acción comunal, sí, va a poner una pestaña nueva donde le va a decir el nombre de esa asociación que lo dé. Realizan estas labores. Acá tienen que colocar quienes en ese hogar o en esa familia realizan las siguientes labores. ¿Quiénes realizan las labores domésticas? Las niñas, los niños, las mujeres, los hombres o ninguno. Entonces todos las realizan. ¿Quiénes realizan las labores de finca? Niñas, niños, mujeres, hombres, ninguno. Para todas tienen que seleccionar quiénes son los que realizan esas labores en ese hogar. Economía familiar. Actividades principales para generar ingresos. Tienen que colocar cuáles son las actividades principales para generar ingresos. Ahora, pueden colocar varias, pero en caso de que coloquen venta de productos agrícolas, se les van a abrir 3 preguntas más. La primera, ¿cuántas hectáreas tiene cultivadas? La segunda, tercera y cuarta son el nombre de los cultivos que ellos tienen. Es decir, hay espacio para colocar hasta 3 cultivos que ellos estén aplicando en ese momento. Referente a la pregunta anterior, ¿para qué actividades del proyecto requieren los recursos? Es decir, ¿para qué actividades de esta actividad principal para generar ingresos requiere para su proyecto productivo de emprendimiento actual? Entonces, acá les da una serie de combustibles o de recursos y tienen que decir para esa actividad principal que genera ingresos, cuáles de estos recursos necesita. Si necesita gas, si necesita agua, si necesita carbón, depende de la actividad que ellos realicen económica. Y referente a la pregunta anterior, ¿para qué actividades requieren los recursos? Entonces,
Acá es una hoja en blanco donde ustedes pueden colocar, según le vaya diciendo la persona, para qué procesos o para qué actividades requieren el gas, el agua, el internet, etc. Arriendo o cuota. Acá estamos hablando ya de temas de gastos. Todas estas preguntas son económicos. Entonces, al mes, ¿cuánto me gasto en arriendos o en cuota del hogar? 200.000 pesos. ¿Cuánto me gasto en el acueducto? 10.000 pesos. ¿Cuánto me gasto en el alcantarillado? Nada, porque no hay. ¿Cuánto me gasto en gas? Me gasto 60.000 pesos. ¿Cuánto me gasto en salud? ¿Cuánto me gasto en transporte, en educación, alimentación, recreación, vestuario, otros? Y abajo ustedes van a ver que les da un total. Esta es la suma de los valores que ustedes le han ido dando. Y eso me da el gasto total de la familia durante el mes. Seguimos con el módulo de energía, sustitutos energéticos para cocinar. ¿Cuánto tiempo demora cocinando al día? Entonces, para los consumos, cuando son combustibles líquidos, es decir, gasolina, diésel, ACPM, queroseno, los valores los vamos a dar en galones. Es decir, yo consumo 5 galones de diésel. Para combustibles sólidos, es decir, leña, prioritariamente los vamos a dar en kilogramos. Es decir, yo consumo al mes 5 kilos de leña, 10 kilos de leña. Y para el combustible gaseoso, es decir, gas propano o gas natural, en libras. Es decir, yo al mes me gasto una pipeta de 60 libras. Entonces, para cocinar, ¿cuánto me gasto de gas propano o gas natural al mes? Entonces, yo consumo al mes 60 libras que me cuestan 85.000 pesos. Prefiero, de todas las formas que hay para cocinar, yo prefiero usar el gas propano o gas natural. Sí, es la mejor forma que me parece a mí. Entonces le coloco sí. La gasolina. Entonces lo mismo. ¿Cuánto consumo al mes? No, al mes yo me estoy consumiendo 10 galones de gasolina para cocinar. Y eso me cuesta al mes, si son 10.000 pesos el galón, 100.000. ¿Prefiero usar la gasolina sobre todas las demás formas para cocinar? No. Entonces coloco no. Listo. Y así consecutivamente para el queroseno, para la leña comprada, para la leña autoapropiada, para los residuos del agua y para la planta eléctrica en caso de que tenga una estufa eléctrica y otros en caso de que haya otros. Ahora, ¿cuál es el consumo para iluminarse y uso de electrodomésticos? Baterías. Acá cuando hablamos de baterías vamos a hablar de unidades. ¿Cuántas unidades de baterías, o sea, cuántas baterías de las pequeñas de 9 voltios, que son las redondas o las cuadradas grandes, cuántas baterías de esas estoy consumiendo al mes? 2, 3, 4. ¿Cuánto costo? ¿Cuánto es mi costo? Y si yo prefiero, entre todas las formas que hay para obtener electricidad para iluminarme y hacer uso de los electrodomésticos, usar las baterías. ¿Sí o no? Siguiente, gas propano o natural. Esto se usa más que todo cuando hablamos de hornos y cuando hablamos de refrigeración en los casos donde hay neveras a gas. Queroseno, diésel, alcohol. El queroseno es lo que ustedes probablemente conozcan o hayan visto, lámparas de aceite de las viejas, las que son con aceite. Ese aceite es queroseno. Diésel, alcohol, también el alcohol para algunas lámparas a base de alcohol, gasolina, velas. Acá cuando vamos a velas hablamos de cuántas velas al mes estoy consumiendo. Y planta eléctrica, en caso de que tenga una planta eléctrica u otros. Canasta energética actual y futuro.
Acá vamos a responder para cada electrodoméstico que les voy a colocar dos preguntas. Si tiene, sí o no, y si lo quiere o lo necesita, sí o no. El aire acondicionado, el ventilador, el equipo de sonido, la radio, el televisor, el DVD, Blu-ray, el computador, el celular, la motobomba, la plancha eléctrica, la licuadora, la nevera, el congelador, la cava, los botelleros. Acá, la cava es una nevera de las que ustedes encuentran en los hoteles, es una nevera muy pequeña. Los botelleros también se les conoce como los congeladores donde se guardaban antiguamente las botellas de Coca-Cola y demás, son los botelleros. El bombillo de la cocina, el bombillo de la habitación, el bombillo del comedor, el bombillo de la sala, los bombillos locales, el bombillo del patio, el bombillo del baño. Equipos para emprendimientos, en caso de que requieran alguna maquinaria especial para sus emprendimientos o actividades económicas y otros. Ahora, ¿tiene cableado eléctrico dentro de la vivienda? ¿Sí o no? Si tienen sí, van a tomarle entonces, tienen hasta espacio para 3 opciones de tomarle fotos al cableado eléctrico que tengan dentro de la vivienda. Si tienen para un bombillo, si tienen una toma corriente, a todas esas cosas hay que tomarle fotos. Tienen 3 espacios de preguntas para llenar con las fotos. Si no, sencillamente no llenan las siguientes 3 preguntas. Contaminación por uso de fuentes de energía. En su vivienda o localidad existe por las fuentes de energía que se utilizan. Exceso de ruidos, malos olores y cree que las actuales fuentes de energía afectan el ambiente. Si no les dicen ninguna de estas 3, sencillamente lo dejan vacío y continúan. Emprendimientos. ¿Plantea implementar algún proyecto productivo o emprendimiento, sí o no? Si le dan así, le va a hacer una nueva pregunta que es ¿cuál? ¿Y cuál sería la mejor fuente de energía para el proyecto productivo o emprendimiento que plantean? Si le dan no, sencillamente queden no. Voluntad de pago. ¿Estaría dispuesto a pagar por la acometida interna? La acometida interna es todo el cableado y toda la instalación eléctrica que va desde el medidor hasta el punto de los tacos. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de energía? ¿Y cuál cree que es el mejor sistema para recaudar el dinero que está dispuesto a pagar? Siguiente. Cambio o mejoramiento de la infraestructura eléctrica. ¿Cuál sistema de generación de energía utiliza? Planta eléctrica municipal, planta eléctrica propia, combina varios sistemas, tiene otra solución. Si tiene otra solución, ¿cuál es? O si les presta el servicio una empresa de servicios públicos. Sube o baja la intensidad. Sube o baja la intensidad es cuando los bombillos como que se les baja la luz y vuelven y se suben y vuelven y se bajan. ¿Sí o no? ¿Cuántas horas al día tiene de energía? ¿Cuánto le cuesta al mes esta energía? Considera que lo que le están cobrando corresponde a la calidad del servicio que le están dando. Si no, no aplica, es si no tiene energía. Si el servicio de energía mejora, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Cuáles actividades? Bueno, hasta acá llegamos en estas preguntas. Ahora, acá es una pregunta de cuáles actividades realizan en familia y con vecinos. Es decir, ¿qué actividades usted realiza en familia? Salir al parque, comer un helado, lo que sea. ¿Cuáles realiza con vecinos? Puede ser jugar un partido de fútbol, puede ser realizar un bazar. Y entonces, cualquiera según sean las actividades que se realizan en familia o con vecinos, tienen el espacio para escribirlos. Uso racional de la energía. ¿Cree que usa adecuadamente la energía? Sí o no. ¿Ha escuchado sobre el uso racional de la energía? Sí o no. ¿Desearía conocer sobre el funcionamiento de la energía? Sí o no. ¿Cuáles temas le gustaría conocer sobre el funcionamiento o uso de la energía? Acá ustedes escriben lo que les parezca. ¿Conoce a alguien o a usted le gustaría ser parte de un grupo de personas que comparten saberes sobre el funcionamiento o uso de la energía? Sí o no. ¿Conoce si esta localidad está priorizada o incluida en planes, proyectos o programas de los gobiernos nacionales, departamental y municipal? ¿Sí o no? ¿Cuáles?
Entonces acá hay unas varias opciones: los PDETs, las SOMAC, los PENIS, los Planes Nacionales de Educación, Desarrollo Agrícola u otros planes. Caracterización ambiental de la actividad económica. Con respecto a los proyectos productivos o actividades económicas que ellos realizan, ¿qué tipo de recursos naturales usan su actividad económica? Agua superficial, agua subterránea, suelos, aprovechamiento forestal, flora y fauna u otros. ¿Qué tipo de residuos generan como resultado del desarrollo de su actividad económica? Residuos agrícolas, residuos peligrosos, residuos orgánicos, residuos reciclables, residuos especiales. ¿Y qué tipo de afectación a los recursos naturales se da como resultado de su actividad productiva? Genera deforestación, genera contaminación a las fuentes hídricas, genera contaminación atmosférica, genera contaminación a los suelos, genera sobrepastoreo, genera disminución de flora y fauna autóctona. Y finalmente la parte final, en la cual la persona da consentimiento del uso y tratamiento de los datos por parte de nosotros. Acá, donde ustedes ven en firma, en este iconcito, pues si ustedes les dan, les va a arrojar una pantalla. En esta pantalla, ustedes van a poner a la persona a que firme en todo el ancho de la pantalla. Y una vez firme, le dan OK. Y queda automáticamente la firma guardada. Documento de identidad. El número de documento de la persona que están identificando. Esta pregunta es para los encuestadores. ¿Cuál fue la reacción del encuestado ante la encuesta? ¿Fue propositivo, reactivo, desconfiado, motivado o estuvo indiferente? Y esta es toda la encuesta socioeconómica. En otro video les voy a poner cómo es el trabajo que se hace para subir las encuestas y para mirar que las encuestas se encuentren subidas a la nube. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.